miércoles no parecía estar en calendario la consideración de nombramientos por ahora, porque no había habido bambistas de confirmación ni nada. Pero a raíz de esta situación incómoda dentro del mismo Partido Nuevo Progresista y lo que les he dicho de lo que está pasando en la agencia, las llamadas a los legisladores no cesan de relatarles historias de terror, de cómo se están repartiendo los puestos y esquineando gente left and right en las diferentes agencias y corporaciones públicas también. ¿Y a qué llevó eso? A que a la licenciada Catoni, a pesar de haber tomado unas decisiones muy valientes recientemente, mire, con lo de los plásticos, con lo de los restaurantes y con una serie de otras situaciones también de los condominios y otras cosas que ningún otro secretario o secretaria en tiempo reciente se había atrevido a tomar. Es la realidad y hay que decir las cosas como son. No se habían atrevido a tomar decisiones que la licenciada Catoni en horas en ese puesto se atrevió a tomar. Y por lo mismo pudiéramos decirle a Waldemar Quiles, a pesar de que las órdenes están mal escritas y ha tenido que volverlas a reescribir. Pero recordarán que había habido un anuncio también que creó algo de revuelo y controversia de la propia gobernadora Jennifer González en cuanto a la nominación a la Procuraduría de la Mujer, que ayer se mueve, y por eso hablo de reestructuración, a la directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades. Mire, lo que era antes las comunidades especiales, Astrid Piñero. Y a Madeline Bermúdez, que estaba como interina, todavía fungiendo en el término de Wanda Vázquez cuando fue procuradora de la mujer de los tiempos de Fortuño. Pero como no se había nombrado a nadie, no se había confirmado a nadie, Madeline Bermúdez estaba ahí como interina. Y ahora la pasan y le ponen un nombramiento como juez superior. Pasan entonces a Astrid Piñero, que había sido designada para comunidades especiales, y la pasan a la Procuraduría de la Mujer en una movida sorpresiva. Porque había dicho la gobernadora que hasta tanto no le confirmaran a Janet Parra para justicia. Lo dijo la gobernadora ella misma en varias instancias. Ella no iba a nominar a nadie para la Procuraduría de la Mujer. No han confirmado a Janet Parra. Víctor Ramos tiene muchos más problemas. Ayer se suma otra controversia adicional que no se sabía sobre un alegado préstamo que se tomó, que se pagó de manera muy controversial y apareció el presidente del Colegio de Médicos con 2 carpetas llenas de documentos y dijo, yo no se las voy a dar a la gobernadora. Yo voy para el Senado. Y Tomás Rivera Schatz convoca una comisión total, otra comisión total en 77 días. Pero no es para sentar allí a ningún nominado, es para sentar allí al presidente del Colegio de Médicos y decirle, déjame ver qué tú tienes ahí. Algo le está creyendo el Senado a Carlos Díaz Vélez y no le está creyendo a Víctor Ramos. Algo ellos quieren saber y por eso convocan esa información porque, oye, hay unos datos que parece tener, inclusive los documentos, el doctor Carlos Díaz Vélez, que preocupan. Y pinceladas adicionales que han ocurrido también. Porque la renuncia al Colegio de Médicos y Cirujanos en días recientes de Víctor Ramos levanta banderas también. La situación ante el gran jurado, por más que esto pueda ser una práctica común y que hay gente que se cita y después no se les acusa estipulado, el problema es que el Departamento de Salud, después del Departamento de Educación, es el más fondos federales que recibe. Y si hay unos cuestionamientos, vivos o no, de un gran jurado y de una acusación federal a alguien que se va a sentar a esa silla a administrar fondos federales, pudiera poner a la administración en una posición muy vergonzosa, que era lo que decía ayer. Y de nuevo, traigo el planteamiento. En 77 días yo no recuerdo ningún gobernador o gobernadora que tuviera tanto nombramiento controversial. Y entonces da a pensar que verdaderamente no se habían preparado o no tenían una gestión ya completada antes de juramentar. La elección fue el 5 de noviembre, si mi memoria no me falla. Hasta el 2 de enero pudieron haber pasado un montón de cosas, pudieron poder a los comités a trabajar para que una vez juramentaran ya hubiera unos pasos adelantados. Pudieron haber llevado a cabo el vetting process o el background check, como lo quiera usted llamar, que ayer
la delegación del Partido Popular solicita esa información del background check también por una petición al cuerpo para ver qué tipo de investigación se hizo sobre los nominados, porque siguen saliendo controversias. Cada vez que nombra uno sale una controversia, y esa información está saliendo de PNPs en las agencias. Porque si bien pueden haber investigaciones hechas de la oficina de la inspectora general o de la oficina del contralor o de la oficina de ética o cualquiera de las entidades con jurisdicción para investigar, no estoy hablando de acusaciones, investigaciones, mínimamente esos documentos están saliendo de algún sitio, y esas investigaciones prosperan porque alguien da confidencia o se acerca y dice, mira, chequéate esto, vete por aquí huele, por aquí está el humo. Y termine en acusación o no, no estoy adjudicando eso, pero el que investiguen a alguien que desde Fortaleza se supone que se haya hecho una investigación y que se haya sentado con ese nominado o nominada allí en la sillita y le diga, ven acá, fulano de tal, siéntate ahí, dime qué pueden sacarte que pudiera ser vergonzoso para nosotros. Vamos a estar a la delantera de cualquier información negativa que pudiera salir para poder atajarla. Pero no. La gobernadora tiene que dejar de ofrecer su mensaje de que estamos haciendo algo para los estudiantes de rehabilitación vocacional, de los títulos de propiedad que está ofreciendo, de la cosa del registro de adopción y los adelantos que se están haciendo con las leyes de adopción. Tiene que dejar ese mensaje bonito, positivo de la administración, de lo que está logrando, para atacar y atajar y defender a los nominados por cosas que no se sabían hasta ese momento. Y en la comunicación pública, parte de la defensiva es jugar ofensiva. Y como en el derecho, cuando uno va a los casos y sabe que su cliente tiene información complicada y que pudiera ir contra mínimamente la reputación del cliente que uno tiene, uno la saca adelante. Y dice, by the way, él tuvo este caso anteriormente, pero los hechos por los que estamos aquí son estos. Y ya tú mandas el mensaje de que no tienes vergüenza en admitir ese tipo de situación. Pero eso no ha pasado ni tan siquiera aquí. Tenemos la nominación y cuando de momento se va a hacer el anuncio, ¡pam! La gobernadora tiene que salir a hablar de algo o que no sabía o que lo sabía y no lo dijo, y afecta nuevamente a la imagen de la administración, que parece mínimamente de no haber estado preparada, o como dice la columna hoy de Leo Aldrich, de un tipo de inercia que parece haber en la administración que pudiera tener otras vertientes, como lo que está pasando en las políticas federales, que va a impactar todo el andamiaje de gobierno en Puerto Rico. Es la realidad, para bien o para mal. Todavía es especulativo decir por dónde va, como siempre digo todos los días. Pero pudiera ser, a mi juicio, esta percepción de inercia de que no está pasando nada, que no se está moviendo nada, una mala estrategia de comunicación política. Y la gobernadora ha manejado muy bien esto en campaña. Ella conoce el juego. Ella fue presidenta de la Cámara. Ella fue congresista. Ha presidido el partido. Sabe muy bien de qué comunicar, cuándo entrar, cuándo salir. Y este tipo de torpeza de comunicación mediática es pésimo para los esfuerzos de una administración que sí está trabajando, que sí está haciendo nombramientos, que sí está haciendo, provocando algún tipo de cambio, pero se pierde porque entonces nos vamos a ver a quién vamos a avergonzar hoy en los nombramientos, o quién tiene bochinche o cualquier otra cosa adicional. Y eso es devastador para la percepción de que el gobierno se está moviendo adelante e impacta a todas las ramas de gobierno de una administración, mínimamente. Y tú dices, mano, esto parece casi hasta buscado. Porque les decía ayer, pudiera ser una estrategia de tener tanta controversia, vamos a manejarla adelante para salir de esto. Quizás, no lo sé. Porque tanta controversia junta es complicado, porque no te permite gobernar, no te permite hacer anuncios bonitos, porque al final de la controversia del anuncio bonito te van a traer la controversia. Y tiene ella que responder. Y cuidado que algunas veces ha dicho, no, yo no voy a hablar más del tema. Pero después habla del tema porque tiene que regresar, porque sacan algo adicional. Y la gobernadora entiende bien este juego. Y tiene unos asesores extraordinarios en cuestión de imagen, manejo de crisis y también de comunicación pública y política. Que es lo que a muchos nos sorprende, de que esto no se maneje
de una manera más eficaz y eficiente. Y ayer resaltaba los esfuerzos que se están haciendo los domingos con el resumen de la semana hecho por el secretario de Asuntos Públicos. Suéltenle la rienda, déjenlo hablar, déjenlo expresarse. Pongan la estrategia de comunicación política y pública en función. Les va a ayudar mucho y va a minimizar este tipo de situaciones entre el mismo gobierno, entre las mismas agencias, entre los mismos secretarios o directores de corporación pública. Miren, entre otras cosas, se nomina también ayer a Valery Rodríguez Erazo, amiga personal y la esposa de uno de nuestros colaboradores aquí, el licenciado Elías Sánchez y Fonte, a la secretaría del DACO. Y parece la gobernadora decir, no, es que la que iba no era Natalia Catoni. Ella estaba ahí un ratito porque la queríamos devolver para allá, para las APP, y ya hay hasta el aval y conversaciones con el zar de la energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para que fuera su segunda al mando. Y la sacamos de aquí para meterla allá porque allá no pasa confirmación, porque allá hay una junta que es quien avala los nombramientos y no pasan confirmación en el Senado, y al ser la segunda también, pues, ¿verdad? Es otra cosa. Y de allá venía la licenciada Catoni, de toda esa redacción que en un momento fue atacada por eso, de la redacción de los diferentes contratos para las autoridades público-privadas, que está el de carretera, está el del aeropuerto, están los de energía y todos los demás que ya sabemos, o los que pudieran estar por venir. Y cómo se ha atacado la redacción de esos contratos, particularmente si son buenos para Puerto Rico o no. Ante toda esa controversia, Natalia Catoni regresa para allá, Valery Rodríguez Erazo va a dirigir DACO, se dan otros nombramientos también para jueces y otras posiciones, como el regreso de Abner Gómez a manejo de emergencia. Recordarán a Abner Gómez con Wanda Vázquez en ese momento dado, en la controversia que hubo, tuvo que demandar porque lo despidieron, todo el revolú por los almacenes aquellos de Ponce. Y ahí están la prensa. Entonces, este reciclaje de personas que han tenido asuntos también, que no han terminado, no quiero decir que no terminaron bonito, pero que hubo sus cuestionamientos en un momento, uno dice, pero de nuevo, mano, no hay más nadie en esa caterva de 7,000 resúmenes que tenían en ese portal. Entonces, es inexplicable para los que hemos visto gobierno, hemos visto esa organización, hemos visto manejos de crisis que a veces vienen porque no se puede conocer todo, es imposible, ¿verdad? Hay fallas a veces de los seres humanos. Nadie llega a hacerle daño al pueblo, a los puestos. Hay cosas que pasan sobre la marcha y muchas veces lo urgente se traga lo importante o lo que ya ha estado planificado. Pero por eso es tan importante comunicar. E insisto sobre eso. Cosas buenas como cosas malas. Y estás adelante del ciclo de noticias. Estás navegando la ola en vez de que la ola te coja, te arrope y te tire contra el arrecife o a la orilla y tragues agua. Y esta parte es importante. Y en un gobierno que está empezando, a pesar de que estamos ya bastante adelante de la marca de los 100 días, es importante. Ya hay 13 proyectos radicados de administración. Mañana pudieran venir 2 más de naturaleza contributiva. Uno de ellos tiene que ver con la congelación del impuesto, del famoso impuesto al inventario, que va al CRIM. Mañana hay una vista de interdicto. ¿Qué es eso? Vamos a detener la ciclovía de Rincón. Y van al tribunal y están impugnando los permisos. Y particularmente, mira, esto es sencillo. Lo que se llama el deslinde. ¿Dónde empieza el agua? ¿Dónde está la orilla? ¿Y a cuántos metros o a cuánta distancia yo puedo empezar a construir? Sencillo. Esa es la controversia allí. Y los manifestantes dicen, y las personas que presentan el recurso, que cuando se tiró esa raya y se hizo ese cálculo de dónde empieza la orilla y de dónde se puede construir, había sido antes de María, había sido antes de la erosión costera, y que por eso ese deslinde, lo que se llama, esa demarcación de dónde empieza la orilla, hay que hacerlo nuevo. Y que no se hizo conforme a como se supone que se hiciera. Eso es lo que está en ese documento radicado ante el tribunal, que mañana el juez Villanueva tendrá ante su sala, y se trae algo que a mi juicio, ¿verdad?, es risible, porque el que no ha visto a veces este tipo de documentos me dice, diablo, el juez mandó una advertencia.
de que si no se presenta les va a detener el proyecto. Mire, eso está en todos los documentos judiciales que tienen que ver con interdicto. Porque el interdicto es lo que se llama un recurso extraordinario, que es por vía de excepción y hay que verlo en un tiempo, no sé si está en 48 o 72 horas, ya mismo me dirá Raúl, que conoce eso un poquito mejor que yo. Y el tribunal tiene que citar una vista y llevar allí a la gente. Y el que no se presente, le hacen el ruling en contra. Y si es en el caso de los demandados, que siempre es al que se le apercibe, porque hay una cosa que se llama emplazamiento, que te tienen que notificar adecuadamente a esos efectos de que hay un reclamo, ¿verdad?, judicial contra ti o contra la parte, ya sea la persona jurídica o persona natural. Pues tú tienes que enterarte, y una vez se te entere y te dé una debida notificación personal, tú tienes que presentarte cuando el juez te lo dice. Y tienen que presentar antes de mediodía el escrito en oposición a los planteamientos que se hacen en ese recurso. Sencillo, sencillo. Y si se hizo, tanto el municipio, la autoridad de carretera, la Junta de Planes y el Departamento de Recursos Naturales, me parece que no se me quede ninguno, que son los que están demandados, donde esos manifestantes le dicen, ustedes hicieron esto contrario a lo que dice la regla. Y el juez hará la determinación de acuerdo a lo que ellos plantearon en ese escrito y lo que tengan también para traer al tribunal y decidir si se violentó algunas de las regulaciones o si el permiso, que hay una presunción, se presume válido, ¿verdad?, de que se hizo conforme a las reglas, reglamentos y las leyes. Y el que tenga prueba en contrario tiene que ir a un tribunal, probarlo, y se detiene el proyecto o se revierte. Están pidiendo hasta la demolición de la obra, de lo que ya hay allí construido. Y eso es lo que hay en la ciclovía de Rincón. Y como le digo, este es el proceso apropiado. No amarrarse y llorarle a los árboles, no gritarle cosas a los policías, a los guardias de seguridad y la gente que está allí trabajando, no detener el trabajo y la obra de otro puertorriqueño que se está ganando el sustento con el sudor de su frente. Vas al tribunal, traes tus argumentos y conforme a la ley, una persona que está sentada allí con una toga y con un mallete como este, decide si usted tiene razón o si por el contrario, esa presunción de que está todo bien se sostiene. Y si a usted no le gusta ese sistema, pues mire, provoca el cambio para otro a ver cómo le va, porque hasta ahora ese es el mejor que conocemos a través de todo el mundo. Porque todos los sistemas que han habido diferentes han colapsado. Porque hay lo que se llama un balance de poderes. Y entre ese balance de poderes están esas personas que se llaman jueces, que ahora hay unos cuantos más que juramentaron ayer, entre ellos varios amigos, que son los que a base de ese expediente, y oye, los jueces ven televisión, leen periódicos, escuchan Nación Z, deciden por lo que usted le traiga ante su consideración, no por lo que escuchen, no por lo que lean, no por lo que piensen, ni su vivencia. Tienen que ir a ese expediente y ese expediente tiene que contener los argumentos de quienes se paran allí a decir, mire juez, esto es así y de esta manera y el derecho es este y de acuerdo a eso yo creo que usted debe resolver de esta manera. Eso pasa todos los días de Cristo en los tribunales del país, en salas administrativas y otras tipo de situaciones que se dan en el gobierno para decidir controversia y disputa. Y miren, ¿sabe quién estuvo aquí ayer hablando de esas disputas? La juez Taylor Swain. Sí, la que está resolviendo la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que se está pidiendo, mire, güey, mande para el chirete eso de la quiebra. Vamos al procedimiento ordinario porque esta gente no se ponen de acuerdo y nos están metiendo mocho. Nos están metiendo embuste. Y la juez ordenó dos cosas ayer. Una de ellas que sorprendió a la gobernadora inclusive, que es que se admitió el contrato de los mediadores, que son los papaupas, y que tienen un conocimiento extraordinario y que van a resolver esto en tiempo récord a $1 millón de pesos mensuales. Eso nos cuesta el contrato de esos PJT Partners, creo que se llama. Y esa gente dicen que son los duros en la reestructuración y están tan seguros de que pueden resolver esta cosa que van a dejar casi una tercera parte de lo que están pidiendo que se les pague ahí en un depósito que va a tener el Estado. Y si se resuelve, pudieran llevarse cerca de 8,000 millones de pesos.
Entonces, la juez dice, mira, esto verdaderamente se está saliendo de las manos y vamos a ver, vamos a darle el break a ver si esta gente puede bregar. Y la gobernadora puso el grito en el cielo y dijo, ¡oh! Eso es lo que pasa cuando tenemos una junta, porque somos colonia. Y la junta, oye, la juez la autorizó, gobernadora, tranquila ahí. Porque se hicieron los argumentos y ella entendió que era la mejor manera de resolver esta controversia. Vamos a mediación, vamos a seguir mediando. Ah, pero vamos a seguir mediando ¿sobre qué? Los contratos de los bonos que se tomaron, que es lo que están tratando de cobrar los bonistas y los representantes de ellos, hayan sido los originales o no, indica que tiene que haber una ganancia neta para poder cobrar. ¿Qué es eso? Que después de pagar todos los gastos de lo que sobre, entonces cobramos. Sean los 8.500, sean los 12.000 millones, sean los 2.600 que se ofrecieron, va a salir de la ganancia neta y eso está en el contrato original. Y la juez Taylor Swain ha ordenado una auditoría de cuál es esa ganancia neta. Y veremos a ver qué pasa de aquí al 7 de mayo, que es la próxima vista. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Aquí vive la política. Cuando regresemos, vamos a hablar de asuntos de cabildeo con un buen amigo que conoce algo de esto. Es el decano de nosotros en muchas instancias contributivas. El buen amigo Raúl Candelario estará con nosotros. No se vaya nadie, regresamos en breve. Y ayer les decía que hay un proyecto nuevo de administración que como que ha tomado a todo el mundo por sorpresa, porque nadie había hablado de esto, pero parece que hay una necesidad imperante, hay un interés apremiante en resolver el asunto del cabildeo en el gobierno y en otras agencias también. Licenciado Candelario, buenos días, bienvenido nuevamente. Sí, buen día, un placer como siempre estar contigo aquí. Tú conoces muchos de estos asuntos contributivos, de camino hay también, al menos, me dijeron, tengo la información de que hay otro más adicional del impuesto de inventario que viene de camino y hablaremos de eso ahorita, de la presentación de estos proyectos de administración y la estrategia de cómo se trabaja en Cámara y Senado. Pero quería hablar de este proyecto del cabildeo que se presenta recientemente, que parece tener más penalidades y restricciones. Y quería hablar primeramente si de lo que ves en esa letra de ese proyecto, esto va a ser viable, va a ser ejercible, va a ser enforzable para propósitos de lo que se quiere lograr ahí. Yo te diría que sustancialmente sí. A mí no me causa ninguna sorpresa. De hecho, ya hay un proyecto que se había radicado anteriormente de cuadrenio por el propio presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Ese proyecto de Johnny... Es el que producía el registro, si no me equivoco, ¿no? También, pero lleva varios cuatrenios presentándose. Yo creo que primero que nada, yo creo que por lo que se genera estas discusiones es porque el concepto del término del cabildeo ya por muchos años se ve de una manera peyorativa, de una manera que presume esta incorrección. Y en esencia, a la calle hay mucho desconocimiento de lo que representa esto. Y yo creo que de las primeras cosas que hay que entender es que el cabildeo, en esencia, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional por la Constitución de los Estados Unidos. Claro. Porque la primera enmienda, derecho a la libre expresión, derecho a reparos y agravios que tienen los ciudadanos, pero sobre todo es que le brinda representación al ciudadano común, al ciudadano de la calle, a las comunidades, a los grupos que de una manera u otra tienen alguna presentación que hacerle al gobierno. En un mundo perfecto no harían falta los cabilderos porque cualquier persona pudiera acceder a su legislador de distrito o a quien tenga poder decisional sobre la legislación para decirle, mira, lo que pasa o mi visión sobre este problema, uno u otro, es esta. Pero el mundo no es perfecto. No, y no es perfecto. Y desde las colonias, en el tiempo, en la República, desde las colonias, los cabilderos están reconocidos. Y nuevamente está reconocido como parte de la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Así que primero que conceptualmente, a mí me parece que eso es lo primero que hay que entender, que esto es algo que viene, que destila, que llega al país como parte de ese proceso y la relación con los Estados Unidos. Oye, pero la hay en cualquier país del mundo, tampoco es como que solamente lo está en Puerto Rico, lo hay en cualquier país del mundo. Donde estriba la distinción, en este caso, y particularmente desde que Johnny Méndez lo está presentando también hace cerca de 4 cuatrenios, yo te diría, es que lo tratan de llevar a legislación algo que ya existe. Porque nosotros tenemos registro de cabilderos en Cámara y Senado, yo te diría que ya hace como 4 o 5 cuatrenios, y tenemos una orden ejecutiva
que está vigente, que está operacional, que está a través del Departamento de Justicia, donde hay un registro del cabildeo, a través de una plataforma digital, donde los que ejercen la profesión del cabildeo hacen exactamente lo que pide el proyecto. De hecho, a nivel federal, que hay una legislación que ha sido enmendada, pero hay una legislación sobre cabildeo, probablemente esa todavía está mucho más exigente, puesto que te requiere desde unos informes trimestrales y allá voy ya mismo. O sea, es más exigente al punto que uno tiene que decidir si verdaderamente quiere estar inscrito en la legislación federal a través de las disposiciones de ley federal, o si uno quiere participar de ese tipo de cabildeo federal, versus lo que es el registro de cabildero local, tanto de Cámara y Senado y la orden ejecutiva. Sí te hago la siguiente salvedad, que son de las cosas que tenemos que tal vez mirar. En el caso puertorriqueño, una de las cosas que tiene esta legislación es que te entra directamente en las diferentes ramas de gobierno, ¿verdad? Sí. Entre ejecutivo, legislativo y hasta judicial. Sí. Francamente, yo no he visto mucho cabildeo judicial. Yo no sé cómo lo han trabajado hasta ahora, y si lo han hecho, pues lo han hecho de una manera sola, pues yo no conozco de cabildeo donde la rama judicial... Que un abogado que se dedique al cabildeo vaya a la oficina de tribunales o a la jueza presidenta a cabildarle de nada, porque... pero puede llevar un azote, hermano, que te va a doler por par de años. Pero inclusive a la inversa. Ajá. Que sea la rama judicial la que ejerza el cabildeo a través. O sea, yo no lo estoy viendo, no lo he visto, pero no es imposible. Pero lo que te quiero decir que... Bueno, pasó con el asunto de los aumentos a los jueces en un momento dado. Pero la propia jueza era la que pero estaba... no era que habían contratado a alguien. Claro, para la propia jueza fue la que hizo la gestión. El timing, Raúl. Hay una avalancha de situaciones impropias que alguien ha identificado, y de ser así, ¿por qué no las han denunciado? Versus tener que regular tan detalladamente un proyecto de 23 páginas. Y obviamente, ¿verdad? En la legislación, aquellos que han visto legislación de ordinario, usted tiene dos partes. La decretativa, que es la identificación de las disposiciones en ley que usted quiere eliminar, cambiar, modificar o sustituir por hacer unas nuevas. Y tienes el cuentito arriba, que es la exposición de motivos. ¿Por qué el legislador o legisladora lo mueve algún interés que tiene que cambiar esa otra parte, esa segunda parte del proyecto? Como cuando uno hacía las monografías, recuerdan que tenían que tener un preámbulo, después iba, pues ese preámbulo es lo importante porque detalla cuál es la necesidad de moverse en esta dirección. Pero yo no recuerdo, y yo veo los periódicos todos los días, que haya una situación que sea denunciable, que sea investigable, que sea procesable mencionan de contratistas y empleados en las agencias que funcionan como cabilderos a la vez que tienen contrato y empleo por esas agencias. ¿Dónde está eso? ¿Quién lo ha denunciado? ¿Quién lo está investigando? Bueno, yo francamente no recuerdo que sea de esa manera como yo lo vi en el proyecto. Mi impresión de lo que quiere llevar el proyecto es que actuaciones de estas personas que sí participan en el gobierno estén prohibidas. Eso no necesariamente quiere decir que es algo que se esté dando, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que detalla la medida. ¿Es que algo que pudiera pasar? Sí. Hay un problema con eso en lo especulativo cuando uno legisla. Bueno, pero pues muchas veces tú tampoco quieres legislar después que las cosas pasó. O sea, que se está anticipando. Prevenible. Cosas que pudieran pasar. Ya. Y francamente, mira, a mí es que no me sorprende nada la medida, porque si yo leo la ley federal, si yo leo la orden ejecutiva, si yo veo la propuesta de Johnny, si yo veo lo que dice el registro de cabilderos actualmente, o lo que se nos incluye cuando vamos a hacer las renovaciones de los registros cabilderos, la mayor parte de lo que te indica el documento está ya en las cosas que se tienen que cumplir. ¿Dónde se tira la raya entre consultoría o asesoría de gobierno y cabildeo per se? Primero, las definiciones son bastante claras aquí y en Estados Unidos. Son bastante claras, ¿verdad? Y es cuando tú ejerces mediante remuneración o sin ella. Ajá. Inclusive en el origen, en el caso de Estados Unidos, te ponía una cantidad en específico que tú tenías que sobrepasar para que pudieras cualificar. Aquí no, aquí es desde el primer día que haces una actuación en representación para adelantar una causa o para enfrentar o rechazar otra causa, porque son los dos lados. Hay veces que tú entras en la función tanto para favorecer como para rechazar. Claro. En cualesquiera de los dos casos, en el momento que tú haces esa gestión en representación de alguien, tú eres un cabildero. A la que levantas el teléfono, solicitas una reacción, una reunión o tienes presencia
ante esos legisladores o quien vaya a tomar la decisión, automáticamente ya se considera cabildero. Al punto que, fíjate, una de las cosas que uno debería atender, a lo mejor esos son de los detalles que se pueden atender aquí. Ahora mismo una secretaria que hace una gestión, en ese momento que está haciendo esa gestión de conseguir una reunión con el legislador, es cabildera. Claro. Entonces, los bufetes, firmas que estamos en esto, tú registras a todo el mundo, porque tú no... Tienes que registrarlo porque en el momento que alguien hace la gestión, tienes que incluirlo. El proyecto habla de campañas políticas, Raúl. Donaciones de donativos a las campañas políticas. Bueno, sí, es la parte de donaciones, pero nuevamente algo que ya tenemos. Y es que te dispone para que tú representes cuáles donaciones políticas haya hecho el cabildero en X periodo de tiempo. Actualmente a mí me parece que es la campaña, como está actualmente, me parece que ya hay límites para las donaciones políticas. Bueno, pues es la misma de la ley electoral, o sea, no son otras, te aplica la misma de la ley electoral. Por eso, pero pudiera haber un entendido de que hay un quid pro quo, de que ese cabildero tiene acceso porque le dona a los políticos y que por eso, entonces yo lo necesito contratar porque él tiene el favor del político por lo que donó y no por lo que está hablando, por lo que representa, por lo que conoce o por la experiencia que pueda tener. En el mundo del universo y las especulaciones, pues todo eso puede ser. Así que también puede ser porque es vecino mío y entonces pues tengo acceso a él porque es vecino mío. O sea, esa parte pues evidentemente es algo que se considera, pero tú tienes que entrar en los parámetros de cumplimiento igualito que cualquier ciudadano vecino. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero entrar a la parte esa de los informes de gestión como tal y la prohibición para expolíticos de 1 año de no poder participar de acciones de cabildeo, porque se pudiera interpretar que tienen una ventaja, porque de hecho una vez tú fuiste legislador, se supone que ya tengas inclusive acceso al Capitolio y hay algunos que se han dedicado a eso y es legal. Pudiéramos estar aquí ante una situación constitucional que sufra un revertir o que cambie la letra del proyecto de aquí a que se apruebe, si es que se aprueba. Regresamos con eso para hablar acerca de toda esta situación y si es prioridad. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el licenciado Raúl Candelario. Licenciado, decía de los informes que hacen los abogados o que estarían obligados a presentar los que se dediquen al cabildeo, que no tienen que ser abogados. Ya mismo vamos para exlegisladores. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, inclusive en las facturas que presentamos, porque pudiéramos estar dando información confidencial de las gestiones que se hacen en bienestar de un cliente para un caso. ¿Cómo esto pudiera cambiar o pudiera ser diferente cuando se hacen gestiones en beneficio, sigue siendo en beneficio de un cliente, no necesariamente dentro de un caso, pero inclusive cuando se trabaja como consultor de las agencias, no toda esa información debería ser revelable? Porque pudiera ir contra el derecho de confidencialidad que está protegido como uno de los privilegios constitucionales. ¿En qué hace un defensor por su cliente? Yo creo que es menos complicado que eso. Ajá, zumba. Básicamente los informes a lo que aluden es que tú identificas que ¿Con quién te reuniste? ¿Cuántas veces? ¿Para qué? No. ¿El para qué es importante? Que yo tengo issue. Cuando tú vas a reunirte con una persona, tú identificas que tú vas a ver sobre el PC 405. Más nada. Eso es lo que tú tienes que poner. Y eso es lo que exige el proyecto. Eso es lo que tienes que tener. Tú no puedes poner porque No tienes que poner esta favor para decirle en contra. que voy a estar para... No, porque es que, oye, tú puedes inclusive ir a visitar un proyecto en un momento dado, como le ha pasado a muchos, que están en contra de la medida y a la soltar, cuando empiezas a hablar, te dice, pero si le ponen estas enmiendas, ya esto cambió. Y cuando incluyes las enmiendas, al final del camino tú estás a favor del proyecto o a la inversa. Así que tú lo que identificas o lo que se debe identificar es sobre qué asunto es el que tú vas a ir. Si es una medida legislativa, pues tú pones cuál es el asunto de la medida legislativa. Tú lo que incluyes, ¿estaba el legislador? Hay veces que no está el legislador, que te atiende un director ejecutivo de la comisión. A veces logras más con los staffers que con los, claro. O te atiende un asesor, ¿verdad? Que inclusive asesores que están bajo contrato. Porque ¿quién va a redactar después? Claro. Así que no, yo no veo esto nada complicado. Yo creo que lo que añade la medida, como tú bien apuntaste ahorita al principio, es que añade un elemento de penalidades que no necesariamente están criminales. Están en otros lados. Y tal vez ese es el elemento adicional, pero desde el punto de vista de definiciones,
desde el punto de vista de conceptualmente qué es lo que pretende, yo creo que son de las cosas que actualmente se están haciendo por diferentes, en este caso, órdenes en el caso de las ramas legislativas y en el caso del orden ejecutivo, en el caso del Departamento de Justicia. Tal cual están redactadas esas 23 páginas. 1, criminaliza la práctica del cabildeo y 2, ¿es constitucional a tu juicio? No. Primero que no la criminaliza. No la puede criminalizar porque lo que te está diciendo es que entras en penalidades si ese es algún tipo de incumplimiento, criminalizar. Que de salida nadie puede ejercer la práctica de cabildeo en Puerto Rico. Ahí sí tú estás criminalizando algo. Pero en este caso lo que te dice, hiciste esto o esto incorrectamente, ahí tú tienes un issue. Y tienes unas consecuencias. Pero y eso actualmente no es así. Yo no creo fuera de la posibilidad de que tú pueda ser retirado o acreditado como cabildero en este caso por cualquiera de las ramas, no entra en ese elemento de penalidad. Hay multas, violaciones de ley descritas ahí, se añadirían cosas al Código Penal. ¿Cómo funcionaría en caso de que se incurra en esas prácticas? Bueno, son leyes especiales, el perjurio está en el Código Penal y otras actuaciones que puedan estar incorrectamente planteadas. Donde yo creo que pudiera tener una resistencia natural es esta prohibición de que exlegisladores tengan que tener un proceso de enfriamiento de 1 año para poder entablar relación para llevar a cabo estos procesos. ¿Cómo ves esa cosa? Yo creo que está en lo correcto. Yo creo que históricamente esa ha sido principalmente la razón para que las otras propias iniciativas legislativas no hayan prosperado. Un legislador que no prevalece en una elección, sus alternativas son limitadas para poder ganarse el sueldo. Eso es una limitación. Fíjate que... La mayoría de los casos, no estoy generalizando. Yo he visto como que tú has tenido aquí situaciones que has planteado relativo a otros funcionarios gubernamentales que le aplican unas prohibiciones. De ética, porque han tenido contratos, correcto. A través de la ley de ética. El legislador en eso es más liberal, no tiene esos amarres. Por lo tanto, esa es una de las cosas que habría que considerar, y si es algo que el propio legislador va a estar dispuesto a decir, yo me estoy autoinfligiendo el daño de que no voy a trabajar en esto 1 año después. Y algo que mencioné ahorita por encima, que es importante en este respecto, es que los ex legisladores tienen unos privilegios de que inclusive pueden comer en el salón café y tienen unos accesos que personas normales, mortales, no tienen para hablar con otros legisladores, a pesar de que ya no formen parte y no tengan una silla en la Asamblea Legislativa. Mira, yo puedo entender todo eso. Yo creo que tienen hasta acceso a los hemiciclos. Sí, correcto. Pero, sí. pero yo creo que el planteamiento general es ejercer esta práctica para ser efectivo. Primero que nada, tú tienes que conocer. Y tienes que conocer básicamente los asuntos a plenitud, porque tú estás representando a alguien y tú eres la voz de esa persona. Claro. Y tienes que tener el conocimiento para poder convencer. Y tienes que tener la facultad de poder decir las cosas como son. Las buenas, las malas y las peores. Tienes que decirle a esa persona que tienes al frente, le dice, mira, esto es así, pero esto afecta a fulano, sutano, mengano. Una de las cosas que yo practico claramente, y hace muchos años tengo precisamente un internado. Y quizás debíamos empezar por ahí. Tú practicas el arte del cabildeo, ¿no? Nosotros hacemos un internado en la firma, donde es un internado de cabildeo y de procedimiento legislativo. Y de las primeras cosas que tú le tienes que decir cuando tienes una medida es a quién beneficia, a quién afecta y cuánto cuesta. Porque todo tiene un costo, ¿verdad? Y cuando tú miras una medida y se va a presentar algo, tú tienes que analizar esos factores para saber si es viable o no es viable. Y aquellas cosas que tú veas que no son viables, tienes que ver cómo tú las vas solucionando o cómo tú presentas alternativas para que se puedan manejar. ¿A favor o en contra de la medida como está redactada? Yo no tengo ningún problema. Mira, ningún problema con la medida, para decirte la verdad. ¿Va a restringir el que alguien participe del cabildeo, el que esto pase? Bueno, yo creo que esa es una buena aclaración que acabas de mencionar. Primero, que el cabildeo no es tratado a profesiones. Aquí hay personas que ejercen esto de cualquier nivel, de cualquier estrata y de cualquier profesión, ya sea por estudio o que se dediquen a ella. Así que eso no es el problema. El problema donde yo lo he visto históricamente es el que lo quiere hacer, lo hace y no se registra. Ese es el problema. Porque ese no va a aparecer en ningún lado. Esto es como el asunto de las armas. Tú puedes hacer 20,000 legislaciones de armas y a los únicos que afecta, ¿a quién es? A los que portan armas. Y de hecho yo no porto armas. Pero a quien único tú estás yendo es hacia esos que portan armas y tienen que registrar esto.
Pero el que está por ahí en la calle haciendo los actos ilegales, eso no se registra en ningún sitio. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí el problema grande que hay con esto es aquellos que lo hacen y no se registran. ¿Y hay mucha gente en ese barco? Yo creo... Esa fue la primera pregunta que te hice. Es que fíjate, hay una avalancha de es que actuaciones conforme al elemento que disponen las órdenes de Cámara y Senado y la orden ejecutiva, cualquier persona que haga un ejercicio sobre este particular de la manera que está definido, tiene que registrarse. Me está yendo muy filosófico. ¿Está pasando sí o no? ¿Y por qué si está pasando no se ha denunciado con lo que hay? No, yo entiendo que siempre ha pasado. Y algunas personas lo hacen algunos con absoluta intención y otros lo hacen por desconocimiento. Las dos cosas están. Ya. Pero está ahí y es muy difícil. Tú puedes ir hoy al registro de cabilderos de Cámara y Senado y te tienes... Mira, a mí me sorprendió positivamente. El de Cámara te va al origen. Desde que comenzó y hay variaciones. Mañana una de las personas que yo pueda tener conmigo, lo añado uno nuevo, tengo que registrar. Yo añado un cliente nuevo, tengo que registrar. O sea, que no solamente aparece el nombre de la firma, sino que aparece también las personas. Los participantes, los accionistas. En nuestro caso, pues... Eso es el Estado de Derecho actualmente. El Estado que no... Bueno, a las 6:53 de la mañana. Desde el punto de vista... El 20 de marzo. Nuevamente, aclarando que no es por legislación, ¿verdad? Aclarando que son por las órdenes de Cámara y Senado. Administrativa y por la orden ejecutiva del registro de cabilderos del Departamento de Justicia. Pero me quedan unos cuantos minutos y no quería dejar pasar la oportunidad de lo que vaya a ser la reforma contributiva y lo que está próximo a presentarse hoy o mañana más tardar de lo que es la congelación del impuesto al inventario. ¿Con qué se come ese combo? ¿Viene con papitas y refrescos? ¿Se pueden cambiar las papitas por manzanita o el refresco por agua? El impuesto al inventario es un tema que es bastante complejo. Yo creo que la fórmula... El problema que ha existido a través de los años es la forma que todo el mundo como que está de acuerdo que lo tienes que sacar, pero lo que no hay nadie de acuerdo es por dónde se va a recobrar el dinero. ¿Son 230 millones de verdad o son más? Pudiera ser más, sí. Pero la data la data la refleja claramente en el departamento en lo que se refiere a esos ingresos, así que la data está, no hay discrepancia en la data. Mi problema con la medida, y entiendo perfectamente que está también en la plataforma, en este caso del PNP, que es que la trae. Sí. Mi problema con la medida es que yo la congelo por 5 años, y yo no sé si en 5 años la volvemos a congelar. O sea, porque el propósito es que tú puedas salirte de ese gravamen, porque se convierte en un gravamen. Hubo mucha resistencia de los alcaldes a esos efectos en los años pasados. Pero ahora parecería que le están asegurando un dinero a los alcaldes que no necesariamente va a ser así, porque si, dado lo que está pasando en la economía, por el encarecimiento, los aranceles, cualquier otra cosa, impacto que podamos tener de afuera que no controlamos, yo traigo menos inventario, yo no le estoy asegurando nada al alcalde, porque se supone que si traigo menos, o voy a terminar pagando igual la cantidad congelada. Bueno, precisamente... Devils in the details. Sí, pero el propósito de la medida era que tú pudieras tener un estándar de lo máximo que yo iba a reconocer que podía cobrar, y me permitiera poder añadir inventario, y en la medida que yo añadía inventario, en esa medida yo no pagaba. Como si tuvieras una zona libre de comercio. Por lo tanto, como tú dices, en el caso del alcalde, esto no le representa porque necesariamente que va a tener en este caso lo mismo, porque si la importación se reduce, él va a recibir menos, Raúl, no hay duda. Agradecido que haya estado con nosotros como esta siempre, mañana. a la Sigo orden. llamando para tocarle estos asuntos que hay que explicarlo con conocimiento. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña el buen amigo y doctor Jorge Suárez Cáceres. Buenos días, George. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Buenos días al país. Siempre, como siempre, listo, presto y dispuesto a estar este ratito aquí y conversar de varios temas. Tengo una pregunta que la hago y la hago y la hago y la llevo haciendo y nadie me la ha contestado. A ver si tú puedes. Yo no recuerdo que hubiese habido un gobernador o gobernadora de tiempos recientes con tantas situaciones controversiales en 77 días de administración. ¿Tú recuerdas algo así? Mira, Eddie, la realidad es que no. Y yo venía un poco escuchando la conversación que sostenías y hablabas un poco del tema de la comunicación política. Y eso es cierto, pero difiero de ti en algo. Zumba. Que no es un tema específicamente de comunicación política, es un tema de honestidad de los nominados. Aquí existe un elemento, señores, que se llama confesión papal. Espérate. ¿A la gobernadora no le están diciendo la verdad? Bueno, si le dijera la verdad no tiene el problema que tiene el Departamento de Salud hoy.
Si le dijera la verdad, no tuviese el kitipón de nominados que tiene Eddie. Y lo digo con toda la honestidad del mundo. ¿Por qué? Porque el principal problema hoy que nos enfrentamos es que todos los días surge un escándalo nuevo de algo que pasó, que si tú me hubieses dicho, estos son los flancos de ataque que hay contra mí, yo hago preemption y los mato antes de tiempo, o preparo las contestaciones para matar los issues, Eddie. Tú hiciste ese ejercicio Pero en muchas instancias. 1000 en veces hice ese administraciones ejercicio. 1000 veces. Y tú sabes que yo le tengo de nombre confesión papal a eso, y lo hemos hablado. Si yo sé por dónde vienen los flancos de ataque hacia mi persona, sí. yo me siento con la gobernadora o con la persona designada, ser secretario de gobernación, quien fuese. Mira, estos son mis flancos positivos, estos son mis negativos. Por aquí vienen todos los tiros en contra de mí. Vamos a matar esos tiros ahora. Vamos a establecer cuáles son los puntos, cómo los podemos revertir. Vamos a sacarlos adelante y le matamos el pollo en la mano al otro. No le damos break a que hablen de lo que quieran hablar. O sea, adelantas el tema y prácticamente lo sacas del radar. Pero la gobernadora lleva semanas, Eddie, hablando y defendiendo nominados, lamentablemente, por las situaciones que están pasando, que yo puedo decir que es un elemento mínimo vamos a ponerlo de esta manera, de omisión de información. Mínimo, son situaciones vergonzosas. ¿Por qué? ¿Por qué no decir la verdad si ya estamos viendo que dentro de los mismos, explícaselo al Marciano, a ver si lo entiende, porque la información está viniendo de los mismos PNP que están proveyendo esta información de malos manejos o de investigaciones o de cualquier otra cosa, y sabiendo de que ya esa situación está así, ¿por qué? ¿Por qué el círculo más cercano no hace ese ejercicio o llama a capítulo a estos nominados para que digan la verdad? A tu juicio, ¿por qué? Primero, tiene que haber ocurrido eso antes de nominarte. Después que te nominé, ya te anuncié, ya tú estás ahí. Ya estás en la olla cogiendo candela. Pues que era head del ciclo. Pues que deberías hacerlo, Eddie. Porque primero, tú tienes... Aún habiendo sido nominado o nominada. Tú tienes un equipo de comunicaciones que tiene la gobernadora que es de primer orden. Ajá. Tienes gente que conoce el tema, que lo domina, sabe, conocen lo que están diciendo y cómo ejecutarlo, saben hacer damage control, saben hacer spin a las cosas. Pero tú no puedes, Eddie, comunicar algo que tú no sabes. ¿Cómo yo voy a matar un issue si nunca me enteré? Está bien, pero estás hablando de la gobernadora. Yo estoy hablando de esta gente que está haciendo el vetting process, descubrir e investigar la información, que con quien se sienta el nominado o nominada. Y que de hecho no se queda ahí antes de nombrarte. Por eso te digo, todavía habiendo sido nominado o nominada, tú puedes decir, mira, by the way, pasó esto o va a salir esto y vamos adelante. Y como los abogados decían ahorita en los casos, es el abogado de defensa quien saca esa situación que pudiera ser vergonzosa y es menos impactante. Ya me llamó el periodista fulano para preguntar tal cosa, ya me llamó Perencejo para esto otro, mira, esto va a salir, Eso no está pasando. ¿Cuáles son las expresiones que vamos a hacer? Pues yo no lo sé si no está pasando, pero lo que yo veo en los medios de comunicación... ¿Qué parece que no? Es que no. A mí no me consta si está pasando o no, pero lo que yo veo en los medios de comunicación es que no. Entonces, de repente, te topas con un gobierno que está tratando de arrancar, de mover el asunto y no pasa. Y volvemos. Una cosa que te comenté aquí una vez y la he repetido. Tú nombras a quien puedes, no a quien quieres. ¿Cómo es eso? Tú estás dándote cuenta que se están reciclando nombres, que están llegando nombres que ya estuvieron en el gobierno. Abner Gómez, que sabemos los señalamientos que hubo cuando las botellas de agua aquella y el revolú aquel de Ponce, ¿verdad? Bajo la gobernadora Wanda Vázquez. Así que tienes unos elementos ahí que a lo mejor hay otras personas en el radar que no los consideraron. Y a mí me consta de gente, Eddie, que quieren estar en el gobierno, que quieren aportar en el gobierno y no los consideran. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Porque me lo han dicho, mira, a mí me interesa esta posición, yo he estado disponible, quiero tener nuevos retos en mi vida. No llegan esos retos porque no los consideran, ni los entrevistan, ni los llaman, no pasa nada. Entonces, de repente, tú piensas, ¿qué pasa? ¿Es gente que de verdad quiere? ¿Es gente que tú quieres que esté? ¿O es que yo nombro allí a quien yo pueda que llene un espacio? Porque también, y lo recuerdo en el gobierno de Pedro Pierluisi, cuando teníamos un gobierno totalmente dividido y compartido, ¿verdad? Con una legislatura de un partido, compuesta por múltiples partidos, en este caso, pero dominada por el Partido Popular Democrático, que el gobernador tenía que enviar gente a Fortaleza, a la legislatura, que fuera confirmable. Y ya sabemos la historia de lo que pasó con los nominados de Pedro Pierluisi en muchas instancias. La gobernadora hoy tiene un gobierno completo, se supone que la aprueben a quien quiera. La pregunta es, ¿la gente está dispuesta a entrar en el gobierno? Los que ella está nominando es que ya están ahí y son los que pueden nominar. Esa es la gran pregunta que yo hago porque yo no tengo talento. ¿Qué hay detrás de la estrategia de la delegación del Partido Popular, si sabe, de por petición al cuerpo
requerir qué tipo de background check, qué tipo de ejercicio se está haciendo para la investigación de los nominados. Mira, yo creo que es un poco un elemento político de fiscalización lo que están haciendo ahí, porque la realidad es que el mismo acceso que tiene la Fortaleza lo va a tener la delegación del Partido Popular, porque esos expedientes que se hacen de las personas llegan a la legislatura de Puerto Rico, en este caso al Senado, a los nominados. Las comisiones pertinentes, y en este caso la portavocidad de las minorías, tienen acceso a esos informes, tienen derecho de sentarse. Estás hablando del informe y la investigación que hace el Senado. Correcto. Ellos pidieron el de Fortaleza. Pero la información tiene que ser la misma, Eddie, porque yo no puedo omitir información en un lado y dejar en la otra. Si lo estás haciendo, estás de alguna manera también omitiendo información. Si a mí me llega información, por ejemplo, aquí tú vas a tener una interpelación de Tomás Rivera Chatz de los próximos días. No, ¿qué número es ya de interpelación que está haciendo el presidente del Senado? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque Tomás está buscando la manera de mantener control de lo que ocurre y disipar las dudas. Aquí pueden pasar dos cosas. O que se aclare todo el asunto y se den cuenta que aquí alguien está mintiendo, sea el presidente del Colegio de Médicos por hacer daño a una vendetta, el actual, o sea el nominado secretario de Salud. Aquí se limpió la casa. ¿Cuál es la estrategia del presidente del Senado? Mire, vamos a sacar la verdad aquí a flote. Siéntate aquí, dime qué es lo que tú tienes. Vamos a ver qué esto es cierto y qué no es, porque aquí hay una serie de señalamientos que también surgen hoy que llaman la atención sobre el nominado. La información que llega al Senado de Puerto Rico, bajo los informes que llegan, usted tiene también derecho a sentarse con esa persona y hacer un careo. Yo conozco esto y esto. ¿Esto es verdad o no es verdad? Lo vas a enfrentar. Allí hay unos elementos que son también bajo juramento, Eddie. Te puedes perjurar. O sea, hay un montón de elementos que están allí, de facultades que tiene el legislador para poder averiguar esto. ¿Por qué quieren los de Fortaleza? ¿Será que quieren compaginar que están diciendo la misma información? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está omitiendo? Pues veremos a ver, pero la información está disponible. Esa comisión total que cita Tomás Rivera Chatz es un mecanismo de excepción, más allá de la interpelación, pero de ordinario se ha traído a o secretarios o nominados, en el caso de Waldemar Quiles, pero te está trayendo una figura que no está nominada para nada, que no es parte del gobierno. Eso no es normal. No es normal. No es normal y levanta, en las comisiones tú sientas, ¿verdad?, a quien tú entiendas que debe sentar para obtener la información pertinente hacia un nominado o hacia algún impacto que tenga sobre elementos de gobierno. Aquí tú tienes una persona que está haciendo unas acusaciones, haciendo referencia en este caso al actual presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Carlos Díaz, diciendo específicamente, yo tengo unas auditorías, yo tengo una información, yo tengo X cantidad de documentación que puede llevar a establecer que el nominado al secretario de Salud no es la persona idónea para ocupar el puesto, y él va a vertir esa información allí. Que el presidente del Senado se tomó la prerrogativa de hacer una comisión total y sentar a todos los senadores prácticamente allí a que hablen con él. Es casi una interpelación, Eddie. Viste que ahora hay una tercera controversia de un alegado préstamo a un interés de usureros, dice el presidente del Colegio de Médicos, y que ese dinero se le pagaba, dice el Carlos Díaz Vélez, se le pagaba al doctor Víctor Ramos, y de ahí él pagaba a su vez. Correcto. Y que los cheques no aparecen y que hay un revolú ahí adicional al de los nombramientos de personas cercanas a él, de la utilización de fondos federales y también el de la creación de la aseguradora. Ya son 3 bochinches que hay ahí en uno. ¿Qué pasa? La comisión total está citada, para la semana que viene, para el día 27. Si mañana viernes, a eso de las 3:30, 4 de la tarde, se retira ese nombramiento por parte de la gobernadora, ¿qué pasa ahí? Pues la realidad es que ya es inoficiosa la comisión en ese sentido, porque la está citando precisamente por el tema del nominado. Que alguien pueda decir, no, vamos a seguir con la investigación para saber qué pasó con el Colegio de Médicos de Puerto Rico en este caso. Tiene la prerrogativa legislativa de así hacerlo, Eddie, en ese sentido, porque tienes una persona que estuvo también en la palestra pública como secretario de Salud en funciones. Él sigue siendo, él está nominado, pero él está ejerciendo el cargo porque su nominación fue fuera de que la legislatura de Puerto Rico estuviese en funciones, así que está ocupando el cargo y ejerciendo en el cargo. No me estoy trayendo eso del desfile, de lejos, de la nada. Ayer hubo unos movimientos en redes sociales de periodistas y de otras personalidades que hicieron la exhortación de la gente que había presentado su resumen para esa silla, que los prepararan de nuevo. Algo se sabe. Bueno, algo se está cocinando. Y el propio doctor Carlos Díaz Vélez dijo ayer que habían 2 personas
para los cuales ellos habían presentado su aval, el Colegio de Médicos como institución, para esa silla y que no tendrían problema y que serían unos nombramientos excelentes, 2 figuras adicionales. Y nuevamente, vamos a por qué unos sí y a otros no. Entonces, ¿verdad? Esa discreción parecen estar, y un poco regresando a lo que te preguntaba ahorita, de la solicitud que hace, la petición al cuerpo que hace Luis Javier Hernández como delegado, ¿verdad? O presidente de la delegación, portavoz de la delegación, gracias. ¿Por qué tendría que Fortaleza? Fortaleza no está obligado a entregar eso. Fortaleza no está obligado a eso. No está obligado a eso. Eso no es una agencia de gobierno. No son documentos, son documentos públicos, porque eso se hace con dinero público. No son documentos públicos. Esa investigación se hace con dinero público. No es un documento público en ese sentido, pero pero obviamente en la medida que yo pueda hacer un requerimiento en tribunales, lo que fuera. Una contratación de recursos para llevar a cabo esa investigación. Tú tendrías acceso, yo pienso que tiene que llevarlo al tribunal en ese sentido para acceso al mismo, porque es una rama de gobierno ejerciendo sobre la otra y haciendo una recomendación al cual el Senado tiene que pasar juicio sobre esa persona. Sí, pero esa es la segunda etapa. Claro, ese es el segundo pero volvemos. Estamos hablando del primero. El documento, me parece estar el problema. Los documentos que se están entregando, las entrevistas que se están haciendo y que de paso, puede haber un proceso de omitir información, de deshonestidad, de yo quiero la posición como quiera porque es un wish list, 20 cosas. Y tú puedes decir allí lo que te dé la gana. Ahora, los que están allí, están haciendo, por lo menos en Google, están haciendo alguna revisión de la persona. Usen ChatGPT, mis hijos, a veces funciona. Hagan algo con eso. Aquí hay 2 cosas. ¿Qué mecanismo tú estás utilizando y qué revelan esos mecanismos? Esas es las 2 vertientes que requiere la petición. Yo creo que una pudiera ser descubrible por lo que te explico. Hay fondos públicos envueltos en la contratación del servicio de alguien o alguien dedicando horas que está contratado en la Fortaleza a esa investigación. Eso me parece que es descubrible y tendría que entregarse en su día. ¿Qué revela esa investigación? Ahí yo tengo mis dudas. ¿O qué ha revelado la investigación de los nominados? Ahí yo tengo mis dudas de si eso hay que entregarlo o no. No, porque fíjate que hay elementos donde se ha dado, incluso en el propio Senado, cuando se dice que un nominado se colgó o no pasó el consejo y consentimiento. No hay que decir por qué. No hay que decir por qué. Pero el informe es público. Ahora, pregunta, ¿por qué ayer entonces se colgó a la secretaria de DACO? ¿Y qué va a pasar con lo Porque que hay unos rumores de unas alegaciones que hizo el vicepresidente del Senado de Puerto Rico sobre persecución política y otros elementos allí dentro. ¿Esa es la razón? Me dicen. ¿Eso es lo que le descualifica a ella? Me dicen. Esa es la pregunta. Me dicen. Porque me dicen que hay otras cositas por ahí dando vueltas. Referidos por ahí hasta ética. Me han dicho que hay otras personas por ahí dando vueltas. De lo que he escuchado. Mira, vamos a hablar de seguridad, que te conoces un poquito de eso. Estos asuntos que se están suscitando con turistas en San Juan. Y tú y yo hemos hablado de eso un montón de veces. Yo te dije de hacer lo que hacen allá en el Zócalo, en México, que tienen lo que le llaman un tanque, y te tiran ahí, tiran a los bojachos por 24, 48 horas hasta que se te pase la borrachera. Se te perdió el avión, te sacaron del hotel y se te perdió la maleta. Problema tuyo por haber formado un revolú. Pero los últimos incidentes que vimos, particularmente el del Viejo San Juan, que se ha perdido un poco de revuelo porque el de la placita con el tubo está más complicado. Pero cuando lanzaban a la gente de afuera por las escaleras de allí, esa es la calle que termina en la calle de la Catedral, que termina abajo en la Capilla de Cristo. En la Capilla de Cristo, exacto. Y los sacaron de uno, mujeres y hombres, los sacaron por las escaleras para abajo, los guardias los tiraron de allí. Pero ciertamente se trajo el asunto del Código de Orden Público, que ayer decía el comisionado Juan Jackson de la Policía Municipal que no te obliga al sitio a cerrar. Pero tú pensarías que si detuviste el expendio de bebidas alcohólicas, ¿para qué esa gente se te van a quedar allí? Bueno. Yo he estado en la placita en horas, ya hace tiempo que no voy, porque por los horarios ahora no me permiten como un adulto mayor estar a esas horas en la calle. Lo sabemos. Pero entra la policía municipal y empieza a dispersar la gente y no te puedes quedar ni en el recinto. ¿Por qué eso no pasa un martes a las 3 de la mañana, mano? Pues yo conozco de negocios en el Viejo San Juan. Ajá. Que han ido y le han cerrado el negocio, la policía municipal. Después de la hora. Así que meten tu multa el mero hecho, yo no voy a establecer o a discrepar del comisionado de la Policía Municipal de San Juan, ¿verdad? Ajá. Pero yo he visto negocios y conozco de negocios y conozco casos donde ha ido la Policía Municipal. Se acabó el expendio de bebidas y hay que cerrar el negocio que ya es hora. Porque el código dice que el negocio no puede estar abierto a esa hora. Pero esa te la compro. Pero ¿qué pasa después afuera? Porque fíjate que este incidente tienes que sacar a afuera. la gente de allí y decirle, bueno, mis hijos, se acabó lo que daba la marrana, vamos todo el mundo para su casa. Y la placita es un recinto que pudiera interpretarse que es cerrado, ¿verdad? Pero en el Viejo San Juan, ¿pudieran hacer lo mismo?
Bueno, La el viejo policía San Juan, de meterse y decirle, no estás bebiendo, perfecto, el sitio está cerrado, pero no te puedes quedar en la calle. tú tienes el siguiente elemento. Allí tienes, igual que en la placita, Eddie, en unos elementos, ¿verdad? Tú tienes hoteles, tienes Airbnb, ¿Residente? tienes residentes. Y si yo como residente quiero bajar y sentarme en una placita allí frente a la catedral, a qué sé yo, La policía me puede dispersar. a mirar, a leer un libro, a fumarme un cigarrillo, qué sé yo, lo que sea, pues me tienen que sacar. Pues yo vivo ahí al frente, yo lo que hice fue que bajé de mi casa y me senté aquí como si este fuera mi patio. ¿Me pueden sacar? Es un elemento libre, no es un elemento que le pertenece a nadie. ¿Cómo manejamos eso? No estás haciendo alboroto. En el tema, No te estás no estoy haciendo comportando impropiamente. estoy leyendo un libro, estoy haciendo algo, no estoy faltando el respeto a nadie. Y raya, obviamente, en el derecho humano y en el derecho civil que yo tengo de movilidad. Aquí hay un ingrediente adicional que lo trataba con Bebé Maldonado ayer en el segmento de La Manada, que es más legal que política. Y está el asunto de que tienes el dueño o administrador de un negocio saliendo afuera del negocio y creando una situación de peligrosidad también, pero en dónde tú tiras la raya de hasta dónde yo como administrador o dueño del negocio tengo injerencia y qué pasa de la acera para afuera. Ahí es donde llegamos. Porque fíjate que aquí... ¿Y cuán liable, aquí cuán aquí responsable elementos yo de soy la- afuera o adentro Aquí del hay elementos negocio? de las aceras, cuando permiten que se coloquen las sombrillitas y las mesitas en las aceras a los negocios. extensividad ¿verdad? del negocio. Ahí llegamos. Entonces, ¿hasta dónde queda la responsabilidad de esa persona cuando voy a salir del negocio a establecer cuál es mi punto de partida o no? Hasta donde a mí me permiten Ujú. que mi negocio llega. Sí. Llega hasta la acera, llega hasta la calle, llega hasta dónde, porque si me permites extenderlo, me permitiste hacer, ¿cómo se llama? Hacer un balconcito de madera de esto, Un deck. para poner unas sombrillitas y unas mesitas y una cosita. Eso es parte de mi negocio. Está en la acera, está en una vía que es pública de alguna Y forma, si porque alguien la se acera no cae me ahí, me van a pertenece. demandar. Ah, no, es que la acera no es mía, pero es que el deck es tuyo, tú lo hiciste, así que tú Y eres estás demandable. haciendo dinero de eso. Claro, así que ahí es donde empieza el hilo fino Ujú. de dónde me pertenece una cosa o la otra, en la medida que yo ocupo ese espacio. Si es frente a mi negocio, si es en la puerta de mi negocio, si yo grité desde adentro para afuera, ya formé el bollete. Ahora, si crucé la calle, estoy en la acera y yo soy el que administra el negocio, ¿qué voy a hacer? ¿Salir corriendo para esconderme dentro del negocio y después Y para que eso no es me toquen? cuando tú eres el Cuidado. administrador. Hay lo que se llama la responsabilidad vicaria. Lo que hace mi empleado, yo soy responsable por eso y soy demandable. Correcto, Es civilmente responsable. Correcto. Entonces, cuando ¿Eso yo salgo supervisa? de mi negocio y entro en una dinámica afuera, la seguridad afuera no es responsabilidad mía ni de mis empleados. Correcto. Ah, que yo provoqué situaciones adentro del negocio que se traducen afuera. Ese es el rol de la policía. Ajá. Y entonces ahí es que yo veo quizás la raya más, además de la agresión que se da con un objeto contundente que sirve como un arma. Eso, la ley de armas no se la disputa. nadie va a entrar en esa disputa. ¿Qué pasó antes? Si hay capítulos de esa serie de Netflix que no hemos visto en los videos, que pudieran haberlos también, nada justifica una agresión. Y súmale, Eddie, que lo puedes complicar más todavía Ajá. si tú tienes también seguridad privada en el negocio. Por eso me refiero, por eso hablo de la responsabilidad vicaria de tus ¿Verdad? empleados, de lo que tú ordenas a tus empleados o de lo que tus empleados Y hasta, hacen sin tu- dónde esa responsabilidad vicaria y esa seguridad privada también puede Sí. extenderse fuera del negocio. Sí. ¿Hasta dónde llega eso? Sí. Sí. Si yo me encajo los puños en los adoquines con otro porque le faltó respeto a alguien. Y después vamos al parking y en el parking te meto dos tiros. Entonces, ¿ves? Como pasó en el la distrito una vez. extensión que tiene eso, precisamente, sí me acuerdo de ese elemento Del del guardia de distrito, seguridad, claro ¿te que me acuerdas? acuerdo. Y cómo esa extensión hasta dónde llega, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Porque yo no es en el negocio, ya cerró el negocio, tú estás en tu carácter civil. Ah, que el incidente fue cuando yo estaba trabajando. ¿Cuánto yo estiro ese chicle? Claro. Pero antes de ir a esa responsabilidad, tenemos que ir a la prevención de que estos asuntos no ocurran y que si ocurre una diferencia de criterio o pelea entre bojachos, tú puedas tener mecanismos que la ciudadanía esté... Porque allí pudo haber pasado una cosa mucho peor. Allí había un montón de gente y no estaban necesariamente... Y vinieron a disfrutar, vinieron para acá, como decía ayer Daphne Barbeito. Pues, hermano, aquí se anuncia de que puedes beber a los 18 años. Exactamente. Eso nos trae otros problemas y hasta pérdida de fondos, pero el ingreso por los arbitrios del ron son más. Así que no vamos a entrar en esa conversación. Pero estamos anunciando este desorden inclusive para que más gente venga para acá a comportarse así. Y estás anunciando, Es que un problema, que la Policía Municipal de San Juan te está diciendo que se están preparando para la llegada de gente al Spring Break. Porque Correcto. saben que esto tiene unas circunstancias y unos planteamientos, Eddie, de cómo voy a controlar ese que viene de afuera, cuáles van a ser los parámetros que le voy a permitir a la gente para su uso y disfrute, hasta dónde lo voy a llegar y en qué momento voy a intervenir con quién.
Porque volvemos, el que usted no vive en el sitio, no conozca la ley, no significa que está a expensas de no cumplirla. Pero por eso es que voy más lejos, Ole. ¿Qué se está anunciando allá afuera? El party de la fiesta de la San Sebastián, que aquí puedes hacer lo que te dé la gana y orinarte en las esquinas. La pregunta es, ¿eso es parte de lo que está fomentando el DMO, de lo que fomenta la compañía de turismo? No, yo creo que están fomentando el uso de la isla en sus mejores elementos y la gente está... Usted puede viajar a Puerto Rico sin pasaporte, usted es ciudadano americano, eche para acá, aquí, sí, puedes ingerir bebidas alcohólicas a los 18 años. Yo no sé si eso es un anuncio que están poniendo en un billboard, ¿verdad? Porque sería como un poco fuera de tono, pero... La gente viene a Puerto Rico a tratar de desconectarse porque lo encuentran en un cheap place donde puede entrar y salir sin muchos elementos difíciles porque son ciudadanos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veo de esa manera en este momento, que es lo que yo estoy viendo. Que me consta que por lo menos las hospederías están haciendo su trabajo, porque cuando tú llegas a la mayoría de los hoteles en la zona turística, ahora te encuentras unos signs que inclusive te aperciben del Código de Orden Público y de otras restricciones, además de lo de que no te metas en la playa por las corrientes y todo de hecho, lo incluso demás. Te dan hasta yo he visto en unas que te dan hasta una hoja escrito con las reglas y toda la cosa para decir, es como cuando te probablemente la gente no lea cuando eso, cuando te dan la confesión escrita o léeme los Miranda Rights, escríbelo, firma que te los leí. O lo que deben hacer quizás la gobernadora en Fortaleza para los nominados. Esos son otros 20 pesos. Y dime la verdad por lo menos, o no cierres las cuentas de Facebook antes que las averigüe, pero dale. ¿Qué puede hacerse? Que has identificado quizás, vienen más recursos para la policía, los están adiestrando para que los casos no se caigan en los tribunales. Correcto. Me lo han dicho los jueces, y se está profesionalizando la policía. Eso es parte de la reforma, el proceso de profesionalizar la policía. ¿Trae las policías municipales? Across the board, porque los comisionados de la policía han traído los elementos de profesionalización y de la reforma a las policías municipales. Me consta porque lo he visto en Cagua, lo he visto en San Juan, lo he visto en Carolina, cómo han tratado de manejar el tema de profesionalizar a la policía como parte de los elementos de reforma, trabajar con el derecho humano, trabajar con el derecho civil, que es un punto importante de cómo hacer los allanamientos, las intervenciones, que no se les caigan en los tribunales, que no cometan esos errores ahora, Eddie. Punto importante. En San Juan ha aumentado la presencia de las cámaras de seguridad. Eso es súper importante y lo hemos hablado en programas anteriores, cómo las cámaras están haciendo su trabajo. La tecnología es importante en todos estos elementos y que la gente sepa, te están grabando. Que lo sepan. Y te identifica porque como el carro, tú sabes que tablilla, te están grabando, el software tú cambias tu comportamiento. Rifles nuevos que no ocurrían en 10 años, patrullaje preventivo como medida y otros equipos también, inclusive los uniformes para la policía. El comisionado. Eso es así, González. un montón de dinero que está llegando para eso y usándolo correctamente. La gente dice que están federalizando a la policía. No, están trayendo nuevos aditamentos que hacen falta para que las cosas funcionen. Para que la cosa funcione, Eddie. La tecnología hace falta. Hace falta implementar todos los nuevos equipos. La policía no puede estar menos preparada que el criminal. Y de repente los criminales están mejor que la policía. No puede ser. No puede ser. Y me parece que ese es el paso correcto. Que sepan que la policía está preparada, está armada, tiene la tecnología y tiene los recursos para meterle mano al criminal. De eso se trata este elemento. George, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Siempre tratamos temas interesantes y desde otras perspectivas. Te espero la semana que viene. Dios permite. Y cuando quemes, por favor, me avisa cuando quemes carne, porque imagínate, hace hambre. Cuando regresemos de la pausa, está con nosotros el senador Josian Santiago. ¿Con qué se come ese combo de eliminación o sustitución o congelación del crimen? ¿Qué va a pasar con las tasas contributivas que se van a elevar a los que ya pagamos? Y los evasores que pudieran haber por ahí de eso, del impuesto a la propiedad. Y de otras cosas que están pasando en los municipios. Va a haber chavito. Van a tener que cerrar el municipio. El lobo viene. Nos lo dirá José en Santiago cuando regresemos de la pausa. Aquí en Nación Z con el licenciado Di López. Me acompaña en esta próxima media hora el senador y exalcalde de Comerío, don José Santiago. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, para ti. Saludos a toda la audiencia. Saludos. Senador, muchas cosas pasando con este asunto de los municipios. Se han anunciado ciertos alivios, parecería ser este asunto de la congelación del impuesto del crimen para los inventarios. También el aumento en las tasas que sale hoy. Ricky Méndez, el presidente de la Asociación de Alcaldes, a defender ese aumento en las tasas. ¿Por qué? Porque han tenido que adoptar las carreteras y las escuelas. ¿Qué tiene que ver eso con una persona que paga crimen en su casa? Para propósito, sabemos que los alcaldes necesitan chavos, pero no estamos penalizando a la gente que ya es responsable y quizás ir tras los evasores sea una mejor alternativa. La inmensa mayoría del ciudadano común no tiene que pagar contribuciones sobre la propiedad. No. Esa es la realidad. Son casas que tienen un alto valor o aquellos que tienen una segunda propiedad.
muchos de los cuales tienen casas rentadas. Sobre eso es que viene este impuesto adicional que señala este alcalde, y que la realidad es que ellos están intentando a nivel local recuperar lo que pierden por la eliminación del fondo que se llamaba Fondo de Equiparación. Correcto. Y que lo elimina la Junta de Control Fiscal. ¿Cuántos chavos sin ver estamos las hablando de eso consecuencias del que eso fondo de tiene. equiparación, senador? Bueno, el Fondo de Equiparación llegó a 420 millones. Y eso se repartía entre los 78 municipios. Se repartía entre los municipios. Lo que pasa es que hay unos municipios que recibían más por tener menos actividad económica a nivel local. Ya. Son los municipios donde hay un mayor nivel de pobreza. ¿De dónde venían esos 478 millones? Para dejar eso claro también. Eso viene de una fórmula que estableció gobierno, Ok. de lotería y de otras partidas. Ok. Pero la realidad es que no es un subsidio, como se tendía a decir. O sea, los municipios de Puerto Rico, en el momento, y déjame brevemente, Sí. Luis Muñoz Marín en aquel tiempo quiso crear una clase media. Había una pequeña clase adinerada y el resto del país hundido en la pobreza. Ya. Para ir creando esa clase media, se liberó del pago de la contribución sobre la propiedad a la inmensa mayoría de la gente que fue adquiriendo una casa y creciendo, y se logró crear la clase media, pero se le quitó a los municipios la principal fuente de ingresos, que es la contribución sobre la propiedad. Los que nos están viendo saben que los que están en Estados Unidos pagan toda la vida contribución sobre la propiedad, todos los años, seguro que sí. Y si no la pagas, te quitan la casa. La mayoría de hecho, de esos pagos se hacen en diciembre, Bueno, en pues, las Navidades. pues en Puerto Rico, por el contrario, en mi pueblo, por ejemplo, más del 95% de la gente no tiene que pagarlo. Si le quitas ese ingreso a los municipios, no los dejas entonces sin ingreso, de ahí es que surge, bueno, pues entonces vamos a crear este fondo de equiparación que ayuda a aquellos municipios de menos actividad económica, porque en el caso de Bayamón, de Guaynabo, generan un ingreso inmenso. Debo Pero ese no es el interpretar, caso de Comerío, de Patilla. Que los 78 municipios no se nutrían, eran los que lo necesitaban entonces. La realidad es que prácticamente todos recibían siempre se algo. cogía alguito. Okay. Sí, cogían algo, pero los grandes, al momento en que se le quita el fondo de equiparación, logran subsanarlo, porque tienen una actividad económica, ¿verdad?, bollante. Ese no es el caso de los municipios rurales, de los municipios del oeste, allá en la costa, Patillas, Arroyo, Maunabo. Yo estoy viendo esto, hay 12, 13 municipios que el 1 de julio de este año dejarían de recibir incluso la remesa del CRIM. O sea, tendrían que vivir solamente con el ingreso local de la patente y del IBU, que en esos municipios es muy pequeño, lo que implica que se van a dejar de dar servicios esenciales a la comunidad, y por el otro lado puede ser reducción de jornada laboral o despido de empleados. O sea, de cara al 1 de julio viene una situación muy difícil para el país. Cobrar por servicios como el recogido de desperdicios sólidos. Bueno, se ha planteado, hay algunos alcaldes que han planteado por lo menos al comercio, pero la realidad... ¿Qué eso a los municipios de No, es que lo que pasa es que la realidad es que lo que vas a recoger... Mira, en el caso, yo te voy a dar el ejemplo que yo conozco de cerca, Comerío. Claro. Nosotros hicimos un análisis de lo que el CRIM no estaba facturando de la contribución sobre la propiedad. Ya. Pues mira, si hacíamos un esfuerzo y llevarle eso al 100%, yo levantaba $280,000. Pero ¿sabes cuánto nos quitaba el fondo? Nos quitaron del fondo de equiparación 6 millones. No hay manera de subsanar con eso lo que estábamos perdiendo con el fondo de equiparación. Así que si tú cobras la basura, pues recogerás, qué sé yo, $100,000, $200,000. Eso en estos municipios, mira, estuve en Patillas, te dije recientemente fuera del aire, allí de 15,000 habitantes, 10,000 reciben del programa de asistencia económica, de los cupones que llamamos, reciben asistencia de ese programa, más de 10,000, 2/3 partes del municipio, más del 60% bajo el umbral de pobreza. No tienen una manufacturera, no tienen una fábrica. No cerraron los que habían allí. Y entonces hay sobre 4,000 personas mayores de 65 años o más que necesitan de amas de llave, que necesitan transporte para citas médicas, que cuando muere alguno de ellos hay que pagar el servicio funeral. Y ese es el municipio el que da la cara. Pero viéndolo desde un punto de vista de negocio. Te estoy hablando de algo que no tiene que ver con política. Este señalamiento. Pues vamos a fusionarlo con otro municipio. Bueno, pues entonces, lo que pasa es que si tienes un municipio pequeño o pobre, vas a tener un municipio más grande igualmente pobre. Bueno, pero a lo mejor tienes otro que puedas consolidar y que cueste menos la administración. Es que es imposible que el Estado, que tiene el deber inalienable de garantizar servicios esenciales a toda la población, indistintamente de dónde tú vivas, no puede identificar de un presupuesto de más de 13,000 millones de dólares, 150 millones, que es lo que estamos requiriendo para pero este municipio. Pero el Estado no tiene problema con eso. Quien tiene problema es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero fíjate que la Junta nos decía, tienen que hacer ajustes, alcalde. Bueno, pues de 420 ya bajamos a 150. Ya. Es menos de la mitad lo que estamos reclamando. Para garantizarle a los más vulnerables. Estamos hablando de las comunidades más pobres del país, que si tú le eliminas servicios esenciales, los vas a hacer más pobres, porque el problema que tiene el plan de la Junta es que
Ok, vas a dejar un municipio inoperante, pero no vas a borrar el problema. La gente está ahí, la necesidad sigue. La consolidación de municipios no es alternativa. La consolidación no necesariamente es una alternativa. Nosotros nos reunimos con la Junta cuando yo estuve en un plan piloto en el municipio y recuerdo que nos sentamos, uníamos funciones de municipio y al final del día la economía que teníamos era tan pequeña. Senador. Sí, dime. Usted es el poster child, usted es el niño símbolo de los consorcios de la montaña, el consorcio aquel ABC. Sí, trabajamos con mucha efectividad y yo creo en ellos. Fue eficiente. Creo en ellos. Eficaz. Creo en lograron ellos. cosas. Pero eso no. Solicitaban fondos federales, inclusive. Pero eso no hace que el fondo no sea necesario. No, está estipulado, pero podría haber esa consolidación como modelo definitivamente, en muchas de cosas. fiducia, vamos. En reciclaje, en planificación. Puede haber una planificación regional. Okay. En vez de tú tener que tener una oficina con un planificador en cada municipio, que eso tiene un alto costo, correcto, tú puedes tener una, por ejemplo, en el caso nuestro, que era Ay Bonito, Barranquitas, Comerío, alcaldes de ambos partidos. Teníamos un solo planificador para los 3 municipios y teníamos una gran economía, definitivamente. Los alcaldes históricamente han estado opuestos a que se trastoque la fórmula de otros tipos de ingresos, como lo es el impuesto al inventario. Hay que ver cómo queda ese proyecto que habrá de presentarse hoy o mañana y a quién se le está diciendo la verdad y a quién no, de cómo va a quedar esa fórmula. Cuando regresemos de la pausa quiero hablar de eso, también del cierre de estas oficinas regionales de Luma, que parece un ejercicio de fiducia y de responsabilidad fiscal. Y ayer dijeron, esa es la que hay, esto es final y firme, no importa quién se queje. Cuando regresemos de la pausa, decisiones vamos a de negocio, no de servicio. Un poquito de eso, definitivo, pero evidentemente pues se está buscando, estamos en quiebra todavía. Esto es Nación Z con el licenciado Edil. Continuamos nuestro diálogo con el senador Josian Santiago. Me hizo levantar temprano hoy. Más temprano. Más temprano. Bueno, mira, muy agradecido a los amigos que me escriben siempre con las fotos. Estamos pegados a Chero en las oficinas de los médicos y en los gimnasios. Llegue usted a las conclusiones que quiera llegar. Pero agradecido de esa sintonía y que se mantengan en contacto con este servidor para esos propósitos, muy honrado por sus palabras, sus sugerencias. Siempre estoy pendiente, así que agradecido por demás. Senador, adelante. Esto del impuesto al inventario, de los 21 que yo llevo en la Asamblea Legislativa, llevamos por lo menos 15 tratando de buscar alternativas. Se ha pensado en un tipo de impuesto de venta que no lo podemos llamar IVU, porque entonces quedaría grabado por la deuda de los GOs y de Cofina. Pero en esta puesta en escena se trae una alternativa que no es nueva, la había traído el representante Antonio Soto en cuatrenios pasados, para propósitos de tirar un número promedio de cada persona, de cada contribuyente, cada empresa, y decir, esto es lo que tú vas a pagar por los próximos 5 años, y puedes traer el inventario que tienes ahora o más, y lo que traigas por encima de eso no vas a tener que pagar. Es como si existiera una zona franca, lo que se llama, una zona de libre de comercio para esa mercancía adicional de la que traes ahora. ¿Cómo se vendió eso para los alcaldes? Porque eso no es nuevo y parecería que se les está prometiendo una cantidad que no necesariamente pudiera ser la realidad, porque si por cosas del mercado, como decía ahorita a Raúl y Candelario, baja ese stock, esa cantidad congelada, o es que va a ser esa cantidad congelada, no importa lo que la persona traiga, aunque traiga menos inventario. Bueno, estás bastante bien informado tú del tema. Lo has explicado muy bien. La realidad es que hay una narrativa, ¿verdad?, durante tanto tiempo sobre este tema del impuesto al inventario, que confunde un poco y que no revela exactamente la realidad. No todo el que guarda inventario En primer lugar, más del 80% de ese impuesto lo pagan un puñado de multinacionales que tienen ganancias de miles de millones de dólares en ventas en Puerto Rico. Que nadie piense que si se elimina eso, vamos a tener una reducción en costos de los productos o que van a aumentar los inventarios, porque más del 80% de los pequeños y medianos comerciantes realmente no pagan impuestos sobre el inventario. Cuando se eliminó el arbitrio y se puso el IVU, que decían que iban a bajar los precios. Esas multinacionales, yo quiero que sepan que se ganan hoy miles de millones de dólares, y si eliminan ese impuesto que está alrededor de los 400 millones, tendrán 400 millones más de ganancias. Pero las cosas no van a cambiar. Los impuestos, los inventarios ellos lo tienen porque ellos quieren garantizar sus ventas. Se está anunciando que son 230 millones en el impuesto al inventario. Bueno, usted debe conocer esa cifra. Se está buscando
buscando ahora la propuesta, entiendo que el proyecto que presenta la administración es para congelarlo en un promedio desde el 20, de lo que se recibía desde el 2022, creo que hasta el 2024. Correcto. Se va a sacar una cifra promedio y esa se mantendría por 5 años buscando un sustituto, porque la realidad es que mira cómo son las cosas. La gobernadora está ofreciéndole ¿verdad? Una ayuda al sector comercial. Pero ¿cómo lo hace? Metiéndole la mano al bolsillo a los municipios. ¿Por qué no les reduce el pago de contribuciones a esas empresas? ¿Por qué tiene que ser quitándole 400 millones más a los municipios, que ya están pasando una situación difícil? Pero eso me trae un tema que voy ahorita también, de esas concesiones que le dan a las empresas cuando se ponen en un municipio, y usted pasó por eso, yo estoy seguro también, y de momento, espérate, ¿qué pasó con los arbitrios de construcción y qué pasó con la...? Ese proyecto ya yo lo presenté para que el Departamento de Desarrollo Económico no pueda seguir dando decretos, otorgando también los tributos municipales. En el día de ayer yo tuve un turno en el Senado y hablaba de que en estos momentos el alcalde de Guayama y la alcaldesa de Salinas hacen un reclamo porque hay un proyecto allí de más de $1,000 millones de dólares. ¿Que los municipios PNP no pasa eso? Y le quitan, bueno, no, también a todos. Esto es un reclamo de todos. Esto es un reclamo de todos. He visto yo dos quejarse, no he visto más ninguno recientemente. Bueno, lo que pasa es que a veces, pues cuando tú tienes el partido tuyo en el gobierno, tratas de un poco de no ser aquel que señale las cosas. Claro, para no cerrar puertas. Pero en el caso de Guayama y de Salinas, cada uno pierde alrededor de $15 millones por arbitrio. ¿Pero lo percibieron en algún momento? ¿O eso es lo que pudieran percibir? Eso era lo que podían recibir. Y ponte tú que un alcalde... O sea, que no fue que se los quitaron. Bueno, es que nunca lo han recibido. Es que los concede, pero exhimen por eso fue que se setearon allí. Claro. A lo mejor si no retieras eso, no iban para allá. Lo que estamos planteando es que cuando tú vayas a conceder esos tributos, esa exoneración, invita al municipio a la mesa, permite que el alcalde o el municipio puedan negociar, porque probablemente si tú tienes un proyecto importante para tu pueblo, no te vas a negar a dar unos decretos, pero no tienen que ser necesariamente de un 100. Fíjate que estamos hablando de $15 millones. Si ellos daban el 80% de exención, todavía tienen varios millones de ingresos para el municipio. Como quiera, como modelo de negocio, la empresa hubiese tomado... Yo creo que sí. La decisión de radicarse en ese municipio. Bueno, en un proyecto que tú tienes una ganancia de miles, millones de dólares, el tú pagar una porción pequeña al municipio, porque por el otro lado, cuando le dan ese decreto en desarrollo económico, se supone que esa empresa invierta en la cultura, en los deportes en el pueblo, en los servicios de salud, comprando una ambulancia, pero no se fiscaliza eso. Entonces tampoco están cumpliendo con esos propósitos. Y en los servicios indirectos, que era lo que yo preguntaba ayer, un poco, ¿se está mirando eso también? Pues mira, a lo mejor si no hubiese sido así, no llegaban, como primer punto. Pero segundo punto, la cafetería, la barbería, otros servicios que se le da el que lava los carros. Esa gente a lo mejor... En la contratación de empleados, que eso es directo, pero los indirectos. Los indirectos, no, tiene un efecto, y ciertamente un alcalde consideraría probablemente conceder alguna pero que lo traigan a él a la mesa, a él o a ella, para que decida. Pero no tiene que ser el 100. Ya. ¿Sabes? No se lo quites por completo, permite que pueda negociarlo, porque al final del día esas compañías están teniendo unas ganancias multimillonarias y el municipio está teniendo pero senador, una carga ahí es que yo tengo problemas, cada porque día no más se le está difícil. Quitando, es que nunca lo han recibido o lo van a dejar de recibir. Ciertamente, pero son dos términos distintos. Pero la Junta Fiscal nos dice tú tienes que buscar nuevas fuentes de ingresos, tú tienes que ser más proactivo el mismo en gobierno identificar, y entonces el mismo gobierno te corta ese posible ingreso nuevo. Yo creo que eso hay que cambiarlo y presentamos ya un proyecto en esa dirección. En el caso del impuesto de inventario, para regresar y terminar con ese tema, evidentemente pues hay que ver cómo vaya a ser ese lenguaje que vaya a estar incluido en ese proyecto. Lo importante es que no puede ser que a los 5 años se elimine. Tiene que haber un sustituto para ello. Claro, de alguna manera. ¿Qué sería viable y qué sería aceptable por los alcaldes? Probablemente se están dando 5 años para ver si se encuentran las alternativas viables. No se tienen a este momento. Y, de hecho, estamos luchando ahora por el Fondo de Servicios Esenciales. Luego habrá que ver entonces esa fuente de ingreso nueva. Mucho de que hablar con los municipios se necesita. Me preocupa mucho que hay muchos municipios que son el principal patrono de los pueblos. Bueno, la ventaja que tienen los municipios es que hoy hay una embajada de los municipios en el Senado de Puerto Rico. Al yo tener la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales, estoy enfocado en eso, en buscar nuevas fuentes de ingresos. Alcalde, agradecido que haya estado esta mañana con nosotros. De aquí para Arroyo, a una vista pública. Hay que trabajar, hay que producir. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Nuestros minutos finales del episodio de hoy. Mire, han habido unos anuncios recientes súper interesantes y se los he destacado poco a poco. Me tomo tiempo porque esto tiene que ver con nuestro sistema energético, nuestra capacidad, el pago de la factura.
Y es que hay un desempeño, una actividad por parte del negociado de energía que quizás no habíamos visto antes. Y una de las cosas que se autoriza en tiempo récord, y esto está súper, súper, súper interesante porque no es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y es que el negociado de energía le autoriza generación temporera adicional. Y uno dice, ok, pues ahí hay una gente que está transmitiendo y distribuyendo y hay otros que están en la generación. Pero se lo autoriza a los que están transmitiendo y distribuyendo. Ahora es Luma quien se le autoriza contratar carga de generación adicional. ¿Y para qué está Genera? ¿Y qué pasó con lo que tiene que hacer Genera, que la semana pasada había denunciado el propio SAR de la Energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón? Que dice, tienes que arreglar las plantas esas que te comprometiste hace 2 años y medio a arreglar. Y estar dejando de comprar cosas de esos, artefactos de esos de emergencia que queman gas. Porque eso es lo que dice el contrato. Pues mire, como ya estamos a días de que comience nuestro periodo de más alta demanda energética en el país, se le autoriza la gran alternativa que autoriza el negociado de energía de Puerto Rico, que es quien brega con la factura y los asuntos regulatorios, y que se le acaba de dar mediante la ley 2 de Jennifer González, la facultad y la autoridad en ley para proveer unas multas de miles de dólares diarios en caso de que no cumplan con lo pactado. Es a Luma, que está bregando con los postes, con los generadores, con los cables y con todo lo demás. Contrátate carga adicional, a ver dónde encontramos 800 megavatios que vamos a necesitar prontamente, y genera coqui. ¿Qué significa esto? ¿Qué pudiera representar? Es implícitamente una admisión de que no pueden bregar o no la van a poder hacer para el tiempo y cuando lo necesitamos. Interesante, compañeros. Veremos a ver por dónde repunta esto, porque alguien va a reaccionar. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.